Datos, no garabatos. Cuantitativo, sin ruido. Las señales, el puñal, para no ir al olvido. Con esto me desvivo. Es hora de ser asertivo. Ok, muy bien, entonces ya estamos oficialmente en la entrevista. Hoy día estamos junto a Rodrigo Gordillo, es un nuevo capítulo de Diálogo Diciente, entonces vamos a hablar más sobre él, que es un gerente de fondo de inversión, Resolve Asset Management. No sé si lo dije correctamente, corrígeme. Está bien. Okay. Y bueno, sabes que creo que yo soy de las pocas personas que realmente se entusiasman con el término quant, el término, o sea, de cuantitativo. A ver, para explicar un poco a la audiencia qué es un quant. Un quant es simplemente un inversionista que se dedica mucho a la matemática, a los datos, no tanto a opinión o conocimiento peculiar sobre el tema, sino simplemente o en su mayor parte a la matemática para predecir los mercados. Cuéntame desde tu perspectiva cómo interpretas todo lo que tú haces y también cómo llegaste ahí. Bueno, voy a cambiar audio a mis audífonos para escucharte un poco mejor, un segundito. Pero ¿qué es ser quant? Mira, ser quant es simplemente ser disciplinado. Es otra palabra para ser un inversionista con disciplina. Digamos, yo podría decir que Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas en la historia de inversiones, es un quant, porque él tiene ciertas reglas que sigue. Ahora, él escribe sus reglas en un cuaderno y dice que tiene que tener una compañía que es de alta calidad. ¿Qué significa alta calidad? Que tenga un valor intrínseco mucho más alto de lo que el mercado cree. Necesitamos unos gerentes con disciplina de cómo manejan la plata, que lo reinviertan en la compañía, etcétera, etcétera. Pero en vez de su cuaderno, un quant moderno usa la tecnología moderna para poder seguir esas reglas. Y como lo que hace Warren Buffett es relativamente simple, ¿Eso lo comentas por algo, o sea, algún conocimiento más allá de lo normal que tú tengas sobre Warren Buffett? Sí, básicamente el libro de Benjamin Graham. Okay. Si lees el libro que él sigue, es una serie de reglas que si las sigues con disciplina, vas a poder encontrar compañías que no están valuadas apropiadamente, y en largo plazo vas a poder hacer retornos encima del mercado. Correcto. Pero es muy interesante. O sea, sí, a largo plazo, solo que, bueno, hay cosas mucho más minuciosas con respecto a eso. Por ejemplo, Michael Burry predecía que, bueno, no es que predecía, decía que las criptomonedas y Tesla estaban infladísimos desde hace bastante tiempo que lo viene diciendo. Pero Correcto. Que de lo último que supe, él retiró su apuesta en contra de Tesla y ni siquiera apostó en contra de las criptomonedas. Entonces, o sea, tenía todos los fundamentos correctos, pero realmente no aplicó para aprovechar esa oportunidad. ¿Qué opinas sobre eso ahí? Es un dicho bien viejo. El mercado se puede mantener, si lógico, más largo de lo que tú te puedes mantener solvente. Entonces, este es uno de los grandes problemas con inversiones, es que cuando usas números para tomar decisiones, uno no lo puede tomar como que sea geología, que hay ciertas reglas duras en las cuales uno puede crear un programa de machine learning y que te va a dar ciertos rangos bajos de expectativas día tras día. Cuando estamos hablando del mercado, estamos hablando de humanos,
Estamos hablando de errores de emocionales que causan que la gente tenga exuberancia o que sean muy pesimistas. Entonces, ¿cuál es lo que hizo que Warren Buffett pueda llegar a la meta final? A Warren Buffett no le pueden quitar la plata que le dan. Él tiene una compañía cerrada. Su liquidez está dentro de una compañía que es suya y esa compañía es una acción en el mercado que la gente puede comprar. Así puedes adquirir acceso a su fondo. Pero básicamente crea plata usando una compañía de seguros que le da plata para poder invertir en el mercado. Y nadie puede venir y decirle, ¿sabes qué? Has perdido 60%, dame mi plata, ya no puedes jugar el juego más. Claro. En cambio, Michael Burry, si tú ves la película The Big Short, tenía inversionistas que le dijeron, tienes que parar de jugar el juego, se acabó acá. Y con la justa pudo, porque tenía en sus documentos oficiales la cláusula que le dejaba que podía no regresar la plata hasta que él diga. Y lo fueron a enjuiciar. O sea, el juego para él estaba a punto de terminar. Y finalmente la apuesta salió y le devolvió a todo el mundo su plata. Warren Buffett, nadie le puede quitar esa plata. Entonces ha podido jugar el juego durante toda su vida. Correcto. Y a pesar de tener caídas bien duras en su pasado. Y otra cosa, bueno, hay tantas cosas que quiero mencionar al respecto. Una de ellas, entiendo que Warren Buffett no es un gran proponente de usar deuda para inversiones en bolsa de valores. Eso lo mencionaba porque cuando utilizas deuda, frecuentemente tienes que venir con acciones para respaldar como tu colateral. Entonces, si es que viene una bajada en el mercado, después eso desata una obligación de venta de estas acciones colaterales que producen incluso una mayor bajada. Entonces son estas restricciones que pueden ir más allá de los modelos elementales de análisis cuantitativo que uno puede tener, porque ahí no está obedeciendo realmente a lo que es teóricamente óptimo de invertir. Ahí está obedeciendo a presiones y ahí obviamente se va a estar más perjudicado. Pero hay que tomar algo en cuenta. Warren Buffett sí usa palanca, sí usa deuda, pero usa la deuda que está intrínsecamente en las compañías en las cuales él invierte. Cuando tú compras una compañía, no compras Coca-Cola, digamos, es una de sus compañías favoritas. Uno piensa que, Coca-Cola es Coca-Cola, hace botellas, le pone su juguito y lo vende. Pero Coca-Cola es una compañía muy complicada y tiene una estructura corporativa en la cual tiene acciones, tiene deuda, palanca, y tiene los ingresos de las ventas de sus acciones. Entonces, cada compañía en la cual él invierte tiene esta estructura: equity, deuda, cash. Lo que él no hace es compra las compañías y después va al mercado o a un broker dealer y le dice, ¿me puedes dar palanca en esta cartera de acciones? Él lo hace a través de las compañías mismas. Claro. Eso no significa que una compañía con mucha deuda no puede quedarse en cero. Lo que es cierto es que las probabilidades de que todas las compañías, esto no es una palanca, que todas se queden en cero. Una que otra pasa cada rato, pero todas al mismo tiempo no. Entonces esa es una diferencia. Si tú lees un papel de Cliff Asness de AQR, ahí lo explica muy claro. Los retornos de Warren Buffett pueden ser explicados como el S&P 500, o sea, las acciones del índice del mercado americano, con palanca 1.6. Y si haces eso, puedes replicar los retornos de Warren Buffett. Para tenerlo claro. ¿Tú cómo manejas la deuda en tus inversiones? Lo primero es entender
que lo más importante es sobrevivir. Nosotros vivimos en un mundo, nosotros tenemos una vida, ¿ya? Y mucho de esto, el problema con ser una persona cuantitativa, una persona de números, es que es bien fácil agarrar, empezar a hacer modelos, ver una línea de crecimiento y decir, ay, eso es fácil, o sea, lo único que tengo que hacer es estas simples reglas y si esta regla hace que caiga mi portafolio 80%, puede estar bien. Y la realidad es que, número uno, hay dos cosas que están pasando. Número uno, no vas a estar bien porque emocionalmente es bien, bien difícil que tu portafolio caiga 80% y que sigas las reglas que escribiste en tu programa. Y número dos, es que hay una entidad matemática que dice mientras más volatilidad existe en tu portafolio, menos tus retornos geométricos van a ser en el futuro. Entonces, tú tienes que encontrar un portafolio en el cual puedas maximizar tus retornos y al mismo tiempo minimizando los retornos por unidad de volatilidad, ¿ya? O sea, quieres maximizar tu retorno por unidad de volatilidad. Eso es lo que quieres hacer. Y la única manera de hacer eso es por diversificación. Entonces, el primer bloque es diversificar. Desafortunadamente, nuestro señor Warren Buffett no ha seguido esa lógica. A él le gusta invertir en cosas que están susceptibles al ciclo económico. Y lo hemos visto década tras década con su portafolio, que durante recesiones, durante eventos de liquidez, no le da muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes diversificar? Tienes que entender las cosas que suben cuando renta variable baja. Que normalmente, cuando la gente entra en pánico, ¿qué hace la gente normalmente? Bueno, compra renta fija de los gobiernos, de su gobierno local o en Estados Unidos o de los gobiernos más fuertes, los 5 gobiernos más fuertes del mundo, ¿no? Alemania, Canadá, etc. Entonces, esa parte de tu portafolio va a subir en momentos de pánico, de recesión. Un tercer elemento es entender qué es lo que pasa cuando hay inflación. Y para mí ese es un tema muy importante. Como latinoamericanos creo que todos tenemos un entendimiento de inflación más avanzado que el americano o cualquier ciudadano de un país desarrollado. Y es que, mira, yo me mudé, mi familia se fue a vivir a Canadá en 1989, de Lima, Perú, porque hubo inflación de 7.200% en 6 meses. ¿Y eso qué causa? Causa que tu renta fija y tu renta variable local vaya a cero. Entonces, ese es un caso extremo, pero lo que estamos viendo este año es algo que tú puedes haber entendido lógicamente, qué es lo que pasa con renta fija y renta variable cuando inflación sube. Y cuando inflación sube, los dos elementos bajan. Entonces, tú tienes que tener una tercera parte de tu portafolio que tenga suficiente diversificación para hacer plata en épocas de inflación. Y ahí tienes un motor de 3 pistones. Renta fija, renta variable e inflación. Y esa tercera parte es usando oro, commodities y otros elementos que podemos hablar que son un poco más avanzados, ¿no? Pero lo más importante para todo el mundo entender es que diversificación es lo más importante acá. ¿Ya? Entonces, si yo te digo que tengo una inversión que te puede dar 20%, que te da un retorno de 5% con una volatilidad de 20%, versus una inversión que te da 5% con volatilidad de 5%, ¿cuál vas a preferir? A ver, ¿me puedes repetir el último punto? Que tienes dos portafolios, uno que te da 5% al año, ya, con una volatilidad de 20%, o un portafolio de 5% al año con una volatilidad de 5%. El de menor volatilidad, obviamente. El de menor volatilidad. Ya, entonces tú me vas a decir, está bien, pero lo que yo quiero es un portafolio que me dé 20%. ¿Ya? Entonces, de repente ahorita estamos hablando del mercado americano. En su mejor época, haciendo 20% al año con volatilidad de 20%. ¿Ya? Entonces, en vez de enfocarme en un mercado muy susceptible a falta de liquidez y recesiones, puedo agarrar este portafolio diversificado con baja volatilidad y usar palanca
palanca, digamos, de 3 veces o 4 veces palanca, para multiplicar ese 5% a 20%, con una volatilidad de 20%, pero que tenga menos chance de caer en recesiones, menos chance de caer en inflación y una buena chance de continuar haciendo plata en un mundo que está creciendo. Es decir, el portafolio diversificado con palanca es mejor que el portafolio concentrado sin palanca. Y eso es lo que básicamente es una parte muy importante de lo que hacemos. Sí, y mira, yo también hago algo parecido. Tengo una pequeña operación, porque recién está comenzando, solo soy yo el que lo trabaja, pero he trabajado con modelos matemáticos cuantitativos, datos de decenas de miles de muestras, y sí he creado algunos modelos muy rentables. Por ahora no voy a... Ah, por cierto, una cosa. Si hay algo que no quieras mencionar, está bien, puedes decírmelo, no hay ningún problema, porque entiendo en lo que estamos a veces hay que guardar ciertos secretos, ciertas estrategias. Eso está perfectamente entendible, solo que uno no sabe realmente dónde está ese límite de cada uno. Pero bueno, yo no voy a mencionar los mercados en los que he estado, pero sí tengo cierta experiencia y mi experiencia principal con los modelos cuantitativos es la cantidad de muestras, la cantidad de diversificación que puedes tener comparado con alguien que simplemente hace cálculos en base a experiencia y decide voy a hacer esta inversión, o leí este buen artículo, voy a hacer esta inversión. La cantidad que puedes diversificar con algo matemático es algo descomunal, y es la razón por la que yo decidí involucrarme en esto de aquí, porque yo hace unos años me dedicaba a ganarme la vida jugando póker, y el póker hoy en día es distinto al póker de hace algunas décadas, en que había que estar en los casinos y había que leer mucho a las expresiones de la gente. Es distinto, bueno, puede ser distinto, también hay ese campo todavía, pero se volvió mucho más de internet y de programas, de matemática y de muestras. Literalmente yo jugaba como 12 mesas a la vez en un momento, y son decisiones pero tienes tantas muestras, tanta diversificación, y ahí yo entendí, ok, para realmente triunfar en esto hay que estar en la mayor cantidad de lugares posibles, y la única manera de hacer eso es con matemática, porque no puedes realmente ponerte a investigar absolutamente cada una de las cosas a ciencia cierta y tener todo en tu cerebro todo el tiempo. Pero puedes recabar ciertos datos, ponerlo en tu modelo y hacer una inversión. Con eso de ahí quiero mencionar que el gran problema, y yo también lo he sufrido, es que porque yo no aprendí esto formalmente. Yo literalmente fui haciendo cálculos poco a poco. Primero ni siquiera sabía usar ni Excel, y iba prácticamente añadiendo celda por celda hasta que se volvió un monstruo muy prometedor. Pero a lo largo del camino tuve muchos problemas, sobre todo con un comportamiento de explorador, porque una vez que ya terminaba ciertos cálculos y estaban bien, ya quería hacer otros cálculos nuevos, explorar un nuevo mercado, y eso terminaba perjudicando mi capital, o a veces me salía que tenía un modelo muy bueno hasta ahí, pero realmente no sabía cómo aplicarlo al mercado porque no tenía las muestras suficientes. Es que un modelo puede literalmente decirte que vas a hacer millones de millones y estar bien planteado matemáticamente, pero porque tienes muy pocas muestras, los resultados quizás hasta son los opuestos en el mercado.
Entonces, cuéntame sobre todo lo que tú piensas sobre eso de ahí, sobre las limitaciones de los modelos, y también te voy a comentar una idea después de cómo prevenir que un modelo nuevo te perjudique en el portafolio simplemente porque es demasiado novedoso. Mira, hay bastante ahí, ¿eh? Porque, o sea, podemos tomarlo de diferentes ángulos, pero empecemos con... Yo también jugué póker durante mucha de mi juventud, jugando varias mesas en persona y todo, y la realidad es que lo que uno necesita es entender cuál es ¿cómo se dice en castellano? Su edge, Ventaja. su ventaja, ¿ya? Y la ventaja, a pesar de que querramos que sea grande, 90, 80%, en realidad, cualquier algoritmo que creas que tienes, si es que es positivo, vas a tener una ventaja de 1 a 3% si eres bueno, ¿ya? O sea, digamos, cada vez que juegas ese algoritmo, o cada vez que te sientas en la mesa y apuestas, vas a ganar 51% de las veces. Es más, si te vas a Las Vegas, o sea, yo cuando manejaba mi póker, digamos, tenía una ventaja de creo que 54% en el tiempo que jugué. Y calculo que si seguía jugando por el resto de mi vida, esa ventaja debe ser más chica, más pequeña y más pequeña. O sea, digamos a empezar a 51, 52%. Si te vas a Las Vegas, los casinos tienen una ventaja de 50.5. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que entender. Para la gente cotidiana, se siente como que estás tirando una moneda. 50 tú ganas, 50% de las veces tú ganas, 50% de las veces el casino gana. Pero la ventaja que tiene el casino versus la persona va a Las Vegas, juega 20 veces en Blackjack o 50 veces en Blackjack, un par de veces en Baccarat. Digamos que has ampliado 100 veces, había jugado 100 veces. El casino, en cualquier minuto, un casino grande, tiene 50 mesas de póker, tiene 50 mesas de roulette, tiene 50 mesas de blackjack. Todos en cada minuto están haciendo apuestas. Y esto es lo que llega la regla de los números grandes. Si tú tienes una ventaja de 0.5% y puedes jugar ese juego continuamente sin perder toda tu plata, vas a hacer millones de dólares, ¿ya? Entonces, entendiendo que esa es nuestra ventaja, uno tiene que diversificar sus diversificadores. Si tú tienes, o sea, la manera que yo explico lo que nosotros hacemos, porque lo que te he explicado al comienzo es una parte de lo que nosotros hacemos para clientes, que es la parte de si quieres invertir en el mundo, invierte en estas tres grandes partes, ¿no? Commodities, bonos, equities, y lo tienes que manejar de una manera en particular. Pero nosotros también hacemos apuestas alfa, digamos. O sea, podemos hacer plata en mercados comprándolos o vendiéndolos, cortos, shorting. O sea, si el mercado cae, yo puedo hacer plata cuando el mercado caiga. Y tenemos ciertas ventajas, y las ventajas son bien pequeñas. Entonces, digamos, uno que es bien común, que puedes leer sobre el tema de trend following, ¿ya? Y es el seguir las tendencias. Digamos que tienes una acción, el S&P 500, digamos, y le pones una línea promedio de 200 días. O sea, estás sacando el promedio de los últimos 200 días y en tu sistema, si es que el precio está encima del promedio de los últimos 200 días, vas a comprarlo. Y si está debajo del promedio de los últimos 200 días, vas a venderlo. Si haces eso disciplinadamente, te vas a dar cuenta que aproximadamente en 600 años vas a haber tomado la decisión correcta 50 y tantos % de las veces. Pero si agarras otro mercado, oro, que se mueve diferente, esa es otra apuesta. Es como jugar, es como comprarte otra mesa de blackjack. Y después te compras renta fija. Y después hace lo mismo con cobre.
Y después hace lo mismo con el cambio de moneda entre Estados Unidos y Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya estás armándote un casino, ¿ya? Y vas a tener la ley de los números grandes a tu disposición. Entonces, cada vez que creas una nueva teoría, un nuevo jueguito que le necesitas dar buen tiempo, no tienes que sacrificar 20% de tu cartera. Si tienes suficientes, va a representar 1%. Y a través del tiempo, o sea, si eso se va a cero y no funciona y termina siendo falso, es ruido, digamos, y con suerte has diseñado suficiente estos sistemas para que tengas más señal que ruido, ¿no? Entonces, regresando al punto de diversificación es lo más importante, no solamente en términos de largo plazo con renta fija, renta variable y commodities, sino también si estás así tomando acciones activas todos los días, tienes que entender por qué crees que tienes una ventaja, tienes que entenderlo bien, y porque es bien difícil saberlo, tienes que diversificar con muchos sistemas. Muy, muy bueno. Sabes, yo quisiera agregar un punto ahí, que también al explorar nuevos mercados hay que tener en cuenta el tamaño del mercado, porque, o sea, el tamaño en función de tu ventaja, para ver cuánto realmente puedes invertir como máximo incluso, porque hay algunos mercados en los que solo podrás $100, otros $1000, otros $100,000. Y si estás en mercados que pueden receptar muchísimo dinero, entonces un modelo novedoso para ese mercado puede resultar fatal para tu portafolio en general, si es que no le das una proporción mínima adecuada mientras lo estás estudiando, porque el mercado es gigantesco en ese lugar. Hay más jugadores profesionales de póker Uh-huh. en las acciones más líquidas del mundo. Es un mercado más eficiente. Entonces, cuando yo empecé a jugar póker, era bien ineficiente. Yo podía no había muchos juegos, no había mucha plata, no podía jugar en tamaño. ¿Tú Pero cuando jugaba, ganaba bastante. Yo jugaba en juegos privados en la ciudad de Toronto, okay. Y también jugaba en línea, ¿ya? Y era bien fácil hacer plata porque no habían jugadores muy buenos, pero no podía hacer mucha plata porque el mundo todavía no era suficientemente líquido. No podía entrar y decir, vamos a jugar con un buy-in de $50,000, ¿no? Entonces, ahora sí ahora puedo ir a cualquier lugar básicamente con $50,000 y jugar, pero ahora estoy jugando con profesionales. Entonces mi ventaja ha bajado. Muy cierto. Entonces tienes que entender que si es que tienes poca plata, sí de hecho que saca más ventaja jugando en mercados más ilíquidos y menos eficientes. Porque los buenos jugadores, cuando estás manejando billones de dólares en los mercados ilíquidos, yo no me importa jugar porque no va a afectar el crecimiento de portafolio tanto. Yo quiero mejorar con los mejores jugadores de inversiones en el mundo. Tengo que mejorar ese juego. No me importa mejorar el juego con los mercados pequeños. Pero si eres pequeño y no tienes mucha plata, uh-huh, entonces vas a sacar más ventaja jugando los mercados más líquidos, ¿no? Los menos transitados por los profesionales. ¿Sabes? A mí me llama la atención cómo los buenos gerentes de fondo de inversión y que tienen buenas respuestas ante recesiones y todo eso, pueden pasar los años y siguen en trayectoria ascendente, mientras que otras personas que han hecho su fortuna a partir de compañías como Mark Zuckerberg, Elon Musk y todas esas figuras, se ven muy expuestos a bajadas del mercado, y eso es algo que a mí realmente me fascina de las inversiones en general, que uno puede tener cierta gestión ahí y a la larga, mira, Warren Buffett creo que se ha mantenido ahí mientras todos los demás están colapsando. Es algo que a mí me fascina, la verdad, sobre esto. A ver, ¿sabes? Estaba pensando sobre
tamaños de inversiones, porque algo muy curioso que vi, porque yo normalmente hago mis cálculos en base a la precisión, pero en base a la precisión teniendo en cuenta la pérdida logarítmica. No hago mis cálculos mucho basado en ganancias, porque eso tiende a ver solo un lado de la moneda. Cambio si hago con la pérdida logarítmica, pero me hace un cálculo mucho más abarcador y que me ha dado mejores resultados, mucho mejores resultados. Realmente a veces saca unas cuestiones loquísimas las predicciones en base a ganancias. Pero algo me di cuenta cuando convertí un modelo en base a ganancias, que muchas de las inversiones que tenía que eran negativas o muy bajas, recomendaba que ponga cierto dinero ahí. Y yo pensaba, ¿por qué? La probabilidad no ha cambiado, es algo absurdo aquí. Pero creo que tiene que ver, y esto es solo con un capital que está en ascenso. Cuando manejas cuestiones con cierta volatilidad, puede darse, o sea, no lo recomiendo porque es un caso bastante específico y yo ni siquiera lo hago porque tengo muchas más opciones, pero creo que hay cierta posibilidad de que si en general tienes un retorno positivo que te respalde, uno puede invertir en algo negativo, con un retorno negativo, pero después como este otro que lo está respaldando, este otro capital que sigue creciendo, pues vas a tener mucho más capital y a la siguiente puedes volver a invertir en eso de ahí y recuperar, pero solo porque está subiendo en otro lado ese capital. O sea, puedes aprovechar esta volatilidad. Eso es mi teoría, simplemente interpretando por qué de repente cambió eso ahí. ¿Alguna vez has escuchado de Shannon's Demon? ¿Eso te suena? No, para nada. Claude Shannon es un matemático que demostró que uno puede crear, bueno, no voy a entrar en su teoría de entropy, pero hablemos de un portafolio, ¿ya? Lo que uno necesita para hacer un portafolio con retornos positivos no es necesariamente, teóricamente, no es necesario tener 2 acciones que suban de precio. Lo que es necesario es que tengan alta volatilidad, que pueda jugar el juego constantemente y que tengan una correlación negativa. Entonces, tú buscas Shannon's Demon, Gestalt University, hizo un artículo sobre esto. Es lo que nosotros llamamos volatility harvesting o ¿cómo fue? Ya se me olvidó cómo le llamamos. Diversification, rebalancing premium, ¿ya? El premium de rebalanceo. Entonces, siempre y cuando haya volatilidad y estés agarrando plata al ganador, dándosela al perdedor, mientras que el perdedor va a subir porque tiene una correlación negativa, y sigues haciendo este rebalanceo, asumiendo que no hayan costos de compra y venta, tú puedes crear un portafolio que tenga una expectativa positiva. ¿Ya? Ese es un caso extremo, o sea, 0 costos, correlación negativa, y con una correlación negativa y constante y volatilidad alta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo si lo queremos aplicar eso al mundo verdadero? ¿Cómo podemos hacer esto? Hemos escrito un papel, a ver si lo encuentro y te doy Maximizing the Rebalancing Premium, se llama, ¿ya? Why risk parity portfolios are much greater than the sum of their parts. En este papel lo que demostramos es que lo que uno tiene que pensar cuando arma un portafolio del número de apuestas independientes que tiene, porque eso puede crear plata de nada. No es necesario que ninguna de tus inversiones haga plata si es que tengan esas 3 características que te mostré. Entonces empezamos con acciones verdaderas. Digamos ya, ¿qué tal si invertimos en 2.500 acciones en Estados Unidos, en el mercado americano? Tú puedes agarrar un algoritmo que se llama Max Diversification Algorithm, en el cual en vez de contar la cantidad de acciones que hay y dices, acá hay 2.500 acciones independientes, que no es verdad,
olvídate de las acciones. Si no puedes aplicar un Principal Component Analysis o un Max Diversification Algorithm en el cual te dice, en realidad, si no me importan las acciones, ¿cuántas apuestas verdaderas existen en este mundo de acciones? Y lo que notábamos creo que era 1.2. En realidad es una sola apuesta. Ahora, si agarras acciones, renta variable, renta fija y oro, ahora tienes 3 apuestas independientes. Y si tú rebalanceas, dependiendo de la diferente frecuencia, pero si tú rebalanceas esas 3 cosas constantemente, creas aproximadamente 1% al año de retornos positivos sin necesidad que ninguno de esos 3 haga plata. Eso es lo que llamamos el rebalancing premium. Ahora, si expandes esto a todo lo que se puede invertir líquidamente en los mercados mundiales, que es efectivo, o sea, currencies, 100 diferentes commodities, todos los equities que existen, todos los fondos no fondos, sino la renta variable mundial, tienes aproximadamente, a pesar que son cientos de cosas, tienes aproximadamente 13 apuestas independientes. Y con esas 13 apuestas independientes puedes crear aproximadamente entre 3 y 4% simplemente con el ruido de esos mercados. No necesitas que ninguno de esos mercados haga plata para hacer retornos. Entonces, eso puede explicar por qué lo que tú has observado es correcto, a pesar de que no es intuitivo. ¿Tiene sentido? Sí, totalmente. Yo sabía que había algo ahí. Absolutamente fascinante. Oye, una pregunta sobre, ya creo que abarcamos bastante lo de los modelos. Quisiera saber en sí cómo creaste tu, tu compañía, o sea, cómo lo fuiste armando, porque yo, sabes, los fines de semana, hay muchos fines de semana que no puedo casi dormir, porque lo hago todo yo y tengo que hacer las predicciones, tengo que poner todas las inversiones, o sea, no solo hacer los cálculos, sino ejecutarlos, y de ahí tengo que archivar todos los datos y quizás modelar algo, modificar e ir puliendo algo de mis modelos. No tengo tiempo, más del 50% de la cantidad de dinero que podría hacer no la puedo conseguir porque no tengo tiempo. Y sí, me genera muchas dudas cómo realmente ir abriéndose, ir expandiéndose, porque, bueno, yo tengo algunos impedimentos más particulares porque realmente no tengo un entrenamiento formal al respecto. He ido aprendiendo de a poco en el mercado mismo, pero a mí me da mucho miedo, por ejemplo, perder mis modelos, que alguien me los robe. Y en cuanto a programación, yo sí quisiera algo de ayuda para facilitar la velocidad de algunos cálculos. Eso es un área que no soy tan fuerte, soy más de simplemente modelar y hacer los razonamientos matemáticos y todo eso. Pero frecuentemente pienso que me puede robar una persona que sepa mucho de programación y me expone inmensamente porque he trabajado bastantísimo en esto. Entonces, realmente, ¿cómo hiciste tú para ir creciendo, ir expandiéndote? Eso me fascinaría saber. Ahora estamos hablando de cómo armar un negocio, que es muy diferente. Pero un Lo que negocio tú estás esto es más específico, yo diría. A ver, ¿quieres armar un negocio? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer con tu... ¿Esto es para invertir para ti o quieres invertir la plata para otras personas? Empecemos con eso. Por ahora solo yo, porque el mercado en el que estoy no es tan grande que me lleve mucho tiempo abarcarlo. O sea, con mis
inversiones máximas. Eventualmente sí quisiera expandirme a todo porque esto es algo que a mí me fascina. Me encantan los datos, me encanta saber de los mercados, quiero estar en todos lados, no importa el dinero, simplemente quiero hacer esto. Entonces lo que tienes que hacer es conseguirte socios que tengan, lo más importante cuando estás tratando, tú vas a cometer errores si es así. Todos lo cometen. El 50% de mis clientes son ex-quants personales que eventualmente cometieron un error o su código estuvo escrito incorrectamente o el mercado en el cual estaban, el data feed, donde estaban jalando, paró de darles acceso y esa noche no entró el batch y hizo la cosa incorrecta. Entonces, cada vez que eso pasa, te pasa una vez, te pasa 2 veces, la tercera vez es que ustedes manejen mi plata. Ya estoy harto. ¿Ya? Entonces, si lo sigues haciendo, tú vas a cometer esos errores. Pero lo que puedes hacer es conseguir crear o encontrar a gente que está en el mismo momento en su vida, en el que esto les está interesando mucho. Pero lo más importante es que no tengan los mismos dones que tú tienes. Si a ti te gusta ser creativo y crear las estrategias, entonces consíguete un programador y enséñale un poco de lo que tú estás haciendo y que el programador te enseñe a ti un poco, suficiente para entenderse. ¿Ya? Claro. La realidad es que gente roba. ¿Ya? Te va a robar. Quant es lo más fácil para robar. Pero siempre y cuando no seas tan grande que te van a sacarte toda la liquidez del mercado, no tienes por qué preocuparte. Esa es una cosa que realmente no tienes que preocupar. Porque tú vas a estar iterando siempre y vas a cambiar cuándo vas a comprar y vender. Entonces el tema es que tú y la otra persona que te robó van a estar comprando oro al mismo tiempo, en el mismo minuto, y te va a robar tu liquidez. ¿Ya? Eso nunca pasa, porque la semana que paran de comunicarse vas a encontrar otra manera de meterte en el mercado o vas a usar otro servicio y nunca se van a encontrar. Entonces no te preocupes mucho de eso. Hasta gente que se ha robado... escribimos un libro en 2015 que se llama Adaptive Asset Allocation y ahí pusimos un algoritmo relativamente fácil y una institución canadiense, después nos enteramos, se lo robó, pero no le gustó lo que habíamos hecho, entonces trató de mejorarlo y tuvo una pérdida de 60% y tuvo que cerrar. Y después vino y compró nuestra estrategia y admitió que había hecho eso. Entonces ese tipo de cosas siempre van a pasar. Tú no te preocupes, tú enfócate en lo que quieres hacer, hazlo bien y consigue socios que no son buenos, no tengan los mismos valores, o decir los mismos valores, pero las mismas las partes fuertes de su personalidad que tú tienes. Porque si todos piensan que son las personas más indicadas para esta parte del negocio, siempre se van a terminar peleando. Pero si tú tienes la confianza en que yo soy bueno en esto, tú eres bueno en el otro, tenemos un overlap, ¿no? Tenemos algo en común, pero no completamente, y después tenemos un tercero que es bueno en, de repente, no sé, en trading, ¿no? Entonces tienes tu trader, tienes tu programador y tienes la persona imaginativa con los programas, ahí tienes un buen círculo, un buen equipo. Fascinante. ¿No? Y si traen su propio dinero, mejor aún. Bueno, con eso estoy muy satisfecho. En cuanto a mí, quisiera saber qué opinión tienes sobre lo de FTX, el colapso de Sam Bankman-Fried. Por ahí nos conectamos, de hecho, por ese por Matt Hollerback. Nosotros teníamos cierto entendimiento de Kelly Criterion y al parecer Sam no. ¿Qué opinas sobre todo eso? Sí, bueno, es una locura, ¿no? No me lo esperé, o sea, no creo que mucha gente no estaba observando suficientemente cerca lo que FTX estaba haciendo como para pensar que algo así iba a pasar. Y obviamente ahora, mientras más sale, más te das cuenta que era un sociópata tratando de jugar el juego social para adquirir
bueno, veremos mientras más y más cosas pasen, ¿no? Pero adquirir la más cantidad de plata para poder influenciar el mundo. Eso lo creo que es la filosofía que Sam Bankman-Fried tenía, y entendiendo que la única manera de influenciar y tener poder es teniendo billones de dólares, ¿no? Y tener esa influencia. Entonces, ¿cómo una persona modesta en términos de dinero, cómo puedes en tu vida, acuérdate, tenemos una vida, cómo podemos maximizar las chances de adquirir billones de dólares? Bueno, tienes que tomar bastante riesgo. Y la discusión... Billones, ahí sí, porque, bueno, o sea, quizás no vivas lo suficiente como para esperar a que la progresión geométrica de tu portafolio se dé por sí sola. Pero... Claro, y la discusión que Matt Hollerback de Breaking the Market estaba teniendo con SBF hace unos meses, era que SBF salió y dijo, mira, nosotros tenemos que mejorar el mundo. Tenemos que tener eso que se llama el effective altruism, el altruismo efectivo. Y que es básicamente lo que le está diciendo es si queremos realmente influenciar y tener suficiente plata para poder cambiar el mundo, y yo tengo X cantidad de plata, tenemos que tomar apuestas bien fuertes, bien grandes. Y hablando del Kelly Criterion, tenemos que entender el Kelly Criterion. Si uno quiere entender bien esto y divertirse mientras que estás aprendiendo esto, léanse el libro Fortune's Formula. Como un ex jugador de póker lo vas a apreciar. Puede ser mi libro favorito. Y hablan de la vida de estos matemáticos que se fueron a Las Vegas para usar el Kelly Criterion y muchos de estos temas matemáticos para poder ganar en Vegas, usando blackjack y hasta roulette. Ese no era... Pero hablan... creo que Ed Thorpe comenzó con eso ahí. Ed Thorpe es uno de los personajes en el libro. Claro. ¿Ya? Y creo que es William Poundstone es el autor. ¿Ya? Okay. Pero ahí te explica muy bien qué es el Kelly Criterion y qué es lo que Ed Thorpe estuvo usando durante el tiempo que estaba manejando su fondo hedge fund. Que básicamente es cómo puedes apostar lo máximo óptimo sin quedarte sin plata, sin que te vayas a cero. Entonces, asumiendo que tienes una ventaja, eso es lo más importante. Uno está asumiendo que tiene una ventaja y que esa ventaja es constante. Esta es la fórmula de Kelly Criterion, es que what is my edge, cuál es mi ventaja, y es constante. Que eso no es verdad en la vida real, ¿no? Eso cambia, puede estar engañándote, entonces nunca hay lo que se llama el full Kelly, que es la cantidad, si tienes $1,000, ¿qué porcentaje de tus $1,000 puedes apostar constantemente, ir ajustando sin quedarte sin plata? ¿Ya? Pero como eso depende de saber cuál es tu ventaja, como nunca sabemos cuál es nuestra ventaja, la mayoría de los que practican esto, ¿no? Usamos half Kelly, mitad Kelly. ¿Ya? Y lo que en el libro mismo hay una pelea entre Ed Thorpe y creo que Samuelson, que fue el que inventó el framework económico del utility function, la función de utilidad, en el cual dice, mira, ¿tú crees que la mejor cosa que uno puede hacer es apostar al punto máximo sin quedarme sin plata, sabiendo que hay una gran volatilidad? O sea, el Kelly Criterion, si lo aplicas bien, vas a hasta poder caer 90%, pero nunca vas a llegar a cero, entonces eventualmente te recuperas. Y la idea es que si quieres maximizar la cantidad de plata que puedes hacer en tu vida, esta es la única manera de hacerlo. ¿No? Y Samuelson decía, no, todos tenemos diferentes utilidades. O sea, yo personalmente no tengo el utility de caer 90% hasta poder llegar a... O sea, esa no es mi función. Mi función es tomar mucho menos riesgo y crecer poquitísimo sin tener que tomar ese riesgo. Entonces, él lo tomó en el lado de que
no, lo óptimo no es el tema matemático, lo óptimo es el tema individual. Y lo que estaba argumentando con Matt, Sam estaba argumentando con Matt, es que él cree en la parte de Samuelson, la parte de utility function. Y su utility function es, quiero hacer una cantidad de plata astronomical para poder tener influencia. Y para hacer eso, mi utility function es 5 veces Kelly, que es una locura. O sea, con 5 veces Kelly estás garantizando irte en bancarrota. Sí. Pero el argumento, o sea, uno está hablando de la gravedad. Dame un momento que la batería está un poco baja. Me parece que se desconectó. Se desconectó la batería. Se va a descargar la compu. Sí, tenemos que... ¿Qué pasó? ¿Por qué no está la conexión? ¿Qué pasó con la... No, ya está conectado. ¿Ya sabe? Sí. Ok. Sí, de hecho, o sea, el Kelly Criterion 5 veces es algo tan demencial, porque... Full Kelly Sí, es una Kelly locura. es bastantísimo. Hay veces que te sugiere invertir el 60% de tu capital. ¿Cómo es? Ni siquiera existe un 5 veces eso. Pero si lo ves a través del lente económico, que es, no, tu matemática no importa, lo que importa es, yo soy un risk taker. O sea, uno puede ser simpatético a la idea de que yo no soy suficientemente loco para usar Kelly, sabiendo que full Kelly nunca te hace quedar sin plata, porque siempre vas a estar bajando la cantidad es 10% de tu bankroll, digamos, y siempre vas a estar bajando la cantidad de dólares que apuestas hasta que te recuperes. Siempre es un porcentaje. Pero hay una ecuación que te dice, este es el porcentaje máximo, porque un poquito más de eso en algún momento te vas a quedar sin plata. ¿Ya? Entonces, Samuelson te dice, pero eso es muy riesgoso. Con el tema económico de utility function, la gran mayoría de humanos van a querer apostar menos que el full Kelly, porque esa es su utilidad. Lo que Sam Bankman-Fried hizo es que, yo creo en eso de utility function, pero mi utility function es mucho, mucho más riesgo y es 5 veces Kelly, que garantiza que vas a estar a cero. Sí. Vas a terminar en cero. Y efectivamente llegamos a eso. No, a pesar, o sea, eso y muchísimas otras cosas más dentro del negocio, cómo interactuó Alameda con el exchange, dónde estaba la plata, cuánta plata realmente existía. O sea, hay muchas cosas más, pero en el tema en el cual digamos, el framework en el cual SBF estaba pensando es uno de esos que está diciendo, Breaking the Market está diciendo, gravedad es esto. O sea, esta es gravedad, así funciona la gravedad. Y Sam está diciendo, pero yo tengo una utilidad de 5 veces gravedad, pero no puedes, es imposible, o sea, eventualmente vas a estar en cero. O sea, están teniendo discusiones de algo que era tan simple como diciendo, la matemática es la matemática, no importa tu utility function. ¿Sabes? Lo más importante es la matemática, claro. no lo que tú pienses personalmente. Y desafortunadamente va a aprender su lección, pues, ¿no? O de repente no, depende si ha entendido bien qué es lo que le ha pasado. Yo con mis modelos, uno de los grandes hallazgos que tuve es simplemente aplicar el Kelly Criterion para los cálculos, porque antes, no sé, calculaba un porcentaje, pero de una manera que se me ocurría, no de la manera objetiva, técnicamente óptima en un escenario óptimo, que no existe, obviamente ya lo sabemos, pero eso transformó radicalmente mis cálculos. Y cuando he irrespetado eso de ahí, o sea que obviamente ya no hago ahora, quizás lo respeto demasiado, pero me ha ido absolutamente fatal. Es algo absurdo pensar que puedes salirte con la tuya 5 veces que Kelly. Eso creo que ni un año duras haciendo algo así. Pero... Y eso es por eso, mira, jugadores de póker, o sea, yo nunca, al comienzo de repente me quedé sin plata, cuando no entendía cómo apostar.
Pero si tú manejas tu bankroll bien, no te quedas sin plata. Simplemente que la mayoría de la gente no quiere empezar con 200, 300X lo que va a jugar ese día. La mayoría de la gente empieza con 10X lo que va a jugar ese día. Y si tienes 10 jugadas de póker, 10 días consecutivos que te van mal, te quedas sin plata, ¿no? Pero tendrías que, si tienes 300X, estás manejando tu portafolio bien para que no te vayas a cero. Y si tienes una vida y tienes un portafolio de retiro, uno tiene que manejar eso con mucho más prudencia. Sí, y mucho menos que un Kelly a 100%. Y efectivamente, como no sabes cuál es tu ventaja, necesariamente es ser prudente y tener algo mucho más conservador, ¿no? Sabes, tú mencionábamos hace un rato sobre Ed Thorpe y me llama la atención porque yo aprendí de él yo escuché su audiolibro de A Man for All Markets, algo así. Pero yo lo conocía antes por ensayos científicos que había publicado sobre cómo manejar muchas inversiones o apuestas Kelly en simultáneo. Eso es una duda que yo tenía y no había nadie que yo conozca que me responda eso de ahí. Nadie en Reddit, nadie en Google, nada. Y él literalmente tenía la respuesta y eso era décadas atrás. Entonces sentía que me comunicaba con alguien que estuvo ahí en mi situación muchas décadas atrás. Y su conclusión era básicamente no tienes que reducir mucho el Kelly cuando tienes muchas simultáneas, en teoría. De ahí tienes la presión de que literalmente tu capital, tu liquidez está bajando. O sea, no puedes no reducir Kelly, tienes que. Y por suerte en este momento no tengo tantas al mismo tiempo porque antes hacía unos pronósticos y hacía, digamos, 30 a la vez, pero ahí perdía demasiada progresión por hacer todo tan simultáneo. Entonces busco estar más activo en los mercados para no tener que perder tanta progresión, eso básicamente. Y de ahí una mención sobre lo de FTX. Hay alguien que sí estaba en esto de aquí hace mucho tiempo, es alguien que yo sigo, que te lo sugiero, se llama John Pérez, pero él no habla español, curiosamente. Está en Telegram, su Telegram es Silver is Money. Yo no estoy en el mercado de plata, entonces no sé, quizás está promocionando demasiado la plata, porque habla todo el tiempo, pero él sabía sobre todo eso de aquí. Él literalmente le decía Scam Bankman-Fried antes que nadie sepa nada en lo absoluto de él. Eso lo decía años atrás. Y decía que iba a colapsar y siempre mencionaba cuando alguien decía este billonario de las criptomonedas y él preguntaba, ¿billonario de criptomonedas? ¿Qué es eso? Eso no existe, eso no es. Y decía que iba a ir a la cárcel y todos estaban, ¿qué está hablando? Estaba hablando de locuras. Pero él tenía razón sobre eso ahí. Interesante. Sí, pues mira, si mi carrera es seguir lo que está pasando en cripto y me pongo honestamente a investigar todos estos, vas a encontrar muchos problemas, pues, ¿no? Pero como estás metido no estoy metido en el mundo de cripto tan íntimamente, como sabemos ahora, muchos inversionistas de Main Street, de los Sequoias y los VC investors, todos cayeron en el tema. Nadie investigó lo suficientemente profundo para poder entender bien lo que estaba haciendo. Sí. Eso es lo que es lo más loco de todo. Yo me he mantenido alejado simplemente porque no he podido pensar muchas variables para crear modelos matemáticos para criptomonedas. O sea, ¿qué añado? No hay finanzas, no sé qué, no se me ocurre nada. Lo único que hice fue simplemente viendo la fluctuación de los precios con Bitcoin. Hice un sistema Elo alguna vez y sí, era efectivo, era muy efectivo, pero eso era sin tener en cuenta la comisión de la casa. En la comisión de la casa
arruinaba completamente las expectativas ahí. Entonces, Pero eso es lo que tenía Sam Bankman-Fried, que su exchange era baratísimo, ¿no? Era para Alameda, y Alameda era el market maker. claro. Y no puedes hacer lo que sea Alameda si es que te está costando 3% compra y venta, que es la que la mayoría de las ¿cómo se llaman? Las tiendas de moneda mundiales es lo que cobran, o sea, por eso están haciendo plata. Lo que necesitaba FTX era volumen, y lo tuvieron. Y lo tuvieron por un buen tiempo. Sí, y de lo que fui leyendo, al principio tenían, bueno, ellos comenzaron con arbitraje, ¿recuerda eso? O sea, Sí, pues, el arbitraje entre la moneda, el Bitcoin en Japón versus Bitcoin en claro. Estados Unidos o en diferentes lugares. Y, o sea, yo entiendo que alguien que comienza con arbitraje, uno, probablemente sus modelos no son tan buenos, porque eso es simplemente encontrar arbitraje. Quizás necesites programas o lo que sea para facilitarte el hallazgo, pero es solo arbitraje. Y otro, uno puede desarrollar una perspectiva distorsionada de lo que tiene que invertir, porque en el arbitraje literalmente si lo haces bien puedes poner todo tu dinero, o bueno, en ciertos casos que realmente está garantizado que estás en sea cual sea el lado, sales en positivo. Pero si intentas otras inversiones y comienzas a invertir unas cantidades loquísimas, entonces va a salir absurdo porque no es arbitraje. ¿Sabes? Acá tenemos toque de queda porque estamos en una ciudad delincuencial. Frecuentemente el hashtag es Guayaquil, kill con K. Y bueno, entonces ya mismo tenemos que cerrar porque ya tengo que irme. Yo también tengo toque de queda, mi esposa y mis chicas, que ya me están llamando. Bueno, entonces algún comentario final. Para mí ha sido absolutamente fascinante. Me encantó haberte entrevistado, aprendí bastantísimo. Gracias y no sé, ¿qué quieres decir tú? Nada, un gusto poder hablar sobre estos temas. Rara vez puedo hablar mucho de esto en castellano. Mi mundo es 99% en inglés. Entonces, para mí es importante que no solamente el mundo gringo entienda estos conceptos y que empiecen a aprender, sino también que los latinoamericanos de mi alma puedan entender un poco más lo que estamos haciendo. Entonces, estoy intentando hacer más de estas entrevistas en castellano. Y bueno, los españoles ya están ya. Hay muchos de esos que he hecho en España. Ahora empezamos un poco más con los latinoamericanos. Claro. Bueno, ¿algún mensaje para interesados en tu fondo de inversión o no está abierto ese de ahí? No, sí, o sea, mira, tenemos varias diferentes, tenemos fondos mutuos, tenemos exchange traded funds y hedge funds, pero si quieren entender más de los temas que hemos hablado, váyanse a nuestra página web investresolve.com y ahí tenemos un blog, tenemos podcast, tenemos bastantes white papers sobre muchos de esos temas que hemos hablado. Y hay un masterclass que son 10 capítulos de que hablamos un poco de cómo manejar un portafolio para 100 años, wow. que es lo opuesto a... Me gusta. Bien aburrido, pero lo opuesto a lo de Sam Bankman-Fried. Y bueno, ahí pueden ir a ver, edúquense un poco más y bueno, con suerte aprendan suficiente para poder protegerse y diversificar su vida un poco mejor de lo que muchos inversores que veo ahorita en Latinoamérica están haciendo. Fantástico, muchas gracias por todo. Por cierto, yo utilicé gafas porque necesito proteger un poco mi vista, está muy brillante y me he puesto mucha pantalla últimamente, no es por querer algún distanciamiento o algo así, no para nada. Está bien. Gracias por todo, hasta la próxima. Igualmente, hasta luego.